Bueno, hola a todos. Vamos hoy con otro de estos vídeos orientado para los facultativos del Sergas, pero que espero que todos le podáis sacar provecho. Y en este vamos a ver preguntas de la parte de igualdad. Vale, de aquí os comento en concreto para los que sois del Sergas que vuestra convocatoria es como un poquito ambigua porque habla como de algo así de disposiciones en materia de igualdad que resulten aplicables en las administraciones. No te concreta ni la ley ni te hace una referencia a las partes concretas de las normas de igualdad que deberíais de estudiar. Por tanto, eso como muy abierto, por poderos pueden preguntar cualquier cosa. Yo os digo, hay una ley orgánica que es de la que vamos a ver las preguntas, que es estatal. En Galicia tenemos también otra ley de igualdad. Bueno, hay múltiples normas de igualdad. Pero bueno, he seleccionado aquí algunas preguntas que son quizás referidas a los conceptos más representativos. ¿Vale? Utilizo la ley orgánica como guión porque es la norma fundamental, pero los conceptos que vamos a comentar ahora a continuación valdrían también para la ley de Galicia y para todos aquellos que seáis de otras comunidades autónomas y estéis viendo igualmente este vídeo. Son conceptos que son uniformes en el conjunto del territorio nacional. ¿Vale? Son una serie de definiciones súper importantes que ahora iremos comentando. Vale, eso para daros un pequeño contexto. Entonces, la primera pregunta, bueno, que quizá la pregunta en sí misma es lo de menos, es que me da pie para enrollarme un poquito. Nos dicen, según el artículo 6 de la Ley Orgánica de Igualdad, que es esta de aquí, no existirá discriminación indirecta cuando una disposición, y nos dan diferentes opciones. Vale, fijaros que nos dicen, no existirá discriminación indirecta en alguno de estos supuestos. Vale, yo creo que la pregunta en concreto, igual sin tener ni idea de lo que nos están hablando, quizá por lógica, joder, por las opciones que se dan, yo creo que más o menos descartamos. Porque en tres de las opciones te hablan de hacer una justificación subjetiva. Y dices tú, hombre, ¿cómo una justificación subjetiva va a valer para nada? Las cosas subjetivas son la opinión que pueda tener cada uno. Está claro que en el mundo del derecho los aspectos subjetivos, pues obviamente no tienen ningún valor. Entonces, quizá estas tres opciones, ya solo por utilizar esa palabra subjetiva, dándonos cuenta que estamos en el mundo de las leyes, que hay la subjetividad, pues cada uno que tenga la suya, pero de lo que se trata es de que las cosas sean objetivas y contrastables, pues obviamente es que estas tres opciones, quizás solo por utilizar esa palabra subjetiva, ya las podríamos descartar. Y efectivamente estaríamos acertando, porque la correcta es la letra A. ¿Vale? No existe discriminación indirecta cuando una disposición pueda justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima. Vale, la pregunta, la respuesta la A. Pero para lo que es interesante es para comentar el concepto de la discriminación indirecta. Vale, ¿qué esto os digo? Lo de la discriminación indirecta es un concepto que tenemos en las normas de igualdad, en la orgánica, en las autonómicas, es un concepto que hay en general en materia de igualdad por razón de género y que además es interesante para aquellos que tengáis ley de discapacidad, también es un concepto que se recoge en las normas de discapacidad. Vale, o sea, tanto en normas de igualdad como en normas de discapacidad existe ese concepto de la discriminación indirecta. Y lo que es la discriminación indirecta, que es quizá lo más importante que podemos sacar de esta pregunta, lo que nos dicen las normas es que existe discriminación indirecta cuando hay una disposición, un criterio, una práctica, o sea, alguna actuación que es aparentemente neutra, pero que tiene por efecto poner a las personas de un sexo en desventaja con respecto a las del otro. Vale, entonces, la discriminación indirecta son cosas que en un primer momento parece que no discriminan, pero que luego nos paramos a analizar los efectos de esa actuación y nos damos cuenta de que sí que están discriminando. ¿Vale? Y luego lo que nos dice la definición son estas actuaciones aparentemente neutras que tienen por efecto poner a las personas de un sexo en desventaja con respecto a las del otro, salvo que esa actuación se pueda justificar objetivamente en atención a una finalidad legítima. ¿Vale? Entonces, como norma general, la característica de la discriminación indirecta es que son cosas aparentemente neutras, ¿vale? Cosas que en un primer momento parece que no discriminan, pero que luego nos paramos a analizar sus efectos y nos damos cuenta de que sí que están discriminando, ¿vale? Podríamos pensar algo así como que parecía que no, pero resultó que sí. Vale, eso al final es el trasfondo de la discriminación indirecta. Vale, de aquí, bueno, tengo un vídeo en el canal en el que lo explico así un poco más pausado y viendo así, sobre todo viendo la definición en la propia ley. Además, aquí cuento un ejemplo que es bastante largo, quizá para un vídeo de estas características no valga. Pero os comento ahora otro ejemplo que también es un caso real. Discriminación indirecta es, por ejemplo, en una empresa que tiene que hacer una serie de despidos objetivos. Una empresa pues le va mal económicamente y tiene que despedir a una serie de trabajadores. Y entonces coge esa empresa y dice, vale, pues el criterio que voy a utilizar para despedir, para hacer estos despidos objetivos, es los trabajadores que lleven menos tiempo en la empresa. Va a ser a los que despidan. En un primer momento, bueno, pues bien, ¿por qué va a ser discriminatorio eso? A priori no. Pero claro, ¿qué pasa? Que luego se mira y se ve que las 5 o 6 personas que habían entrado más recientemente en la empresa, las 5 o 6 eran mujeres. Entonces resultó que elegir ese criterio que en un primer momento parecía que no discriminaba, el efecto que estaba produciendo era que estaba poniendo a las personas de un sexo en desventaja con respecto a las del otro. O sea, estaba poniendo a las mujeres, en este caso, en desventaja con respecto a los hombres. Entonces, claro, parecía que la selección de ese criterio no resultaba discriminatorio, pero luego, al analizar sus efectos, nos dimos cuenta de que sí. ¿Vale? Y esto es un caso real, ¿eh? Y se obligó a la empresa a fijar otro criterio para elegir a los trabajadores que despedía. ¿Vale? Eso es un caso real para que os hagáis una idea del porqué.
Vale, y así comentamos la discriminación indirecta, que es, lo dicho, quizá uno de los conceptos estrella de los que tenemos en esa ley de igualdad. Y a efectos prácticos os diré, para reconocer la definición de la discriminación indirecta, lo fundamental es lo del el inciso este que os comento del aparentemente neutro. ¿Vale? Eso es la pauta que os vale para saber diferenciar esa forma de discriminación de la otra, que sería la directa. Vale, que bueno, que ya que estamos, comentamos así brevemente, la discriminación directa, la más clara, es cuando tratas peor a una persona por el hecho de ser de un sexo determinado. O sea, tienes dos personas en la misma situación, le das un trato menos favorable a una por el hecho de que sea de un sexo determinado, eso es discriminación directa. Ahí podéis hacer la asociación en la cabeza, que sería algo así como que discriminación directa es que directamente te trato peor por ser de este sexo, por ser de este otro. O sea, la discriminación directa es la que es clara, manifiesta, así a las bravas, y la discriminación indirecta es la que parecía que no, pero luego resultó que sí. Vale, eso así, a nivel conceptual, yo creo que está bien para hacer un pequeño repaso o una pequeña introducción a estos conceptos. Y luego vemos las dos siguientes, porque al final ya con esta me enrollé más de lo que debería. Vemos las dos siguientes que nos hablan de los dos tipos de acoso. Vale, las cuatro definiciones clave a las que se hace referencia en esa ley de igualdad es discriminación directa e indirecta, que ya más o menos las hemos comentado, y luego acoso sexual y acoso por razón de sexo. Vale, son las cuatro definiciones clave que tenemos recogidas tanto en la Ley Orgánica de Igualdad como en las leyes de igualdad de las diferentes comunidades autónomas. Vale, respecto al acoso sexual, vale, aquí la pregunta la verdad es que no está muy elaborada, porque dicen, ¿constituye acoso sexual según la Ley Orgánica de Igualdad y a sus efectos? ¿Qué se entiende por acoso sexual? Vale, aquí yo os digo, la C es la buena. Las dos respuestas precedentes son correctas. O sea, se entiende que puede constituir acoso sexual cualquier comportamiento físico de naturaleza sexual que tenga el propósito de atentar contra la dignidad de una persona y también cualquier comportamiento verbal de naturaleza sexual que tenga el propósito de atentar contra la dignidad de una persona. Vale, o sea que al final lo que tenemos es que el acoso sexual es cualquier comportamiento físico o verbal que tiene por propósito atentar contra la dignidad de una persona. La definición es un poco más completa porque nos hacen también una referencia a crear un entorno intimidatorio, hostil, humillante, degradante o ofensivo. O sea, no me acuerdo exactamente de las palabras que se utilizan, pero bueno, crear un entorno que sea hostil y humillante frente a esa persona. Pero bueno, realmente estas dos opciones, tanto la letra A como la letra B, forman parte del contenido de esa definición. Vale, aquí lo fundamental, lo que os tenéis que dar cuenta es que o sea, tenemos por una parte lo que os decía, acoso sexual y por otra parte el acoso por razón de sexo. Realmente las definiciones son muy parecidas y ahora con la siguiente pregunta os desarrollo un poco más. Realmente, tanto en el acoso sexual como en el acoso por razón de sexo son definiciones muy similares. Y de hecho, el efecto que se produce en ambos casos es básicamente lo mismo, que es que se atenta contra la dignidad de una persona o se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante o ofensivo contra esa persona. Lo que va a diferir entre una forma de acoso y la otra, o sea, lo que difiere entre el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, es el tipo de actos que producen ese efecto perjudicial. Entonces, a efectos del acoso sexual, que es con el que estamos ahora, para que se constituya acoso sexual, ese efecto perjudicial, o sea, ese atentado contra la dignidad o esa creación de un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante o ofensivo, ese efecto perjudicial se tiene que producir con actos de contenido sexual, de naturaleza sexual. Eso es lo fundamental. ¿Vale? Para que sea acoso sexual, la producción de ese efecto perjudicial tiene que ser a través de actos de naturaleza sexual, ya sean físicos o ya sean verbales. O sea, ya sea un tocamiento inapropiado, no vamos aquí a desarrollar más, que ya intuimos todos por dónde van las cosas, o comentarios de contenido sexual inapropiado. Pero lo fundamental para que sea acoso sexual es que la creación de ese efecto perjudicial, ese atentado contra la dignidad, esa creación de un entorno intimidatorio frente a una persona, tiene que ser a través siempre de actos de contenido sexual, de naturaleza sexual. Eso es lo fundamental para identificar la definición del acoso sexual. Y luego, enlazamos con la siguiente, acoso por razón de sexo. Vale, la clave del acoso por razón de sexo es, vale, lo que os decía, mismo efecto que en el caso del acoso sexual, o sea, se atenta contra la dignidad de una persona, se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante frente a una persona, pero en este caso, en el acoso por razón de sexo, la creación, o sea, el efecto perjudicial del que estamos hablando, no se produce con actos de contenido sexual, sino que se produce con actos que no tienen contenido sexual, pero que se originan en función del sexo de la otra persona. Vale, ya con eso deducimos que la respuesta correcta va a ser la A. ¿Vale? El acoso por razón de sexo exige un comportamiento realizado en función del sexo de una persona. ¿Vale? Pero no con contenido sexual. Son actuaciones que no van a tener contenido sexual, que van a producir ese mismo efecto de atentar contra la dignidad, de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo, pero no van a ser actos que tengan contenido sexual, sino que van a ser actos que no teniendo contenido sexual estarán originados en función del sexo al que pertenece la otra persona.
Vale, o sea que esa es la clave. Ahora os pongo ejemplo de esto, ¿eh? Pero la clave es esa. En ambos tipos de acoso, mismo efecto, lo que difiere entre uno y otro es el tipo de actos que producen ese efecto perjudicial. Si son actos de contenido sexual, nos encontramos ante un supuesto de acoso sexual. Si son actos que no tienen contenido sexual, pero que se originan en función del sexo de la otra persona, entonces nos encontraríamos ante un supuesto de acoso por razón de sexo. Vale, eso por delimitar. Más o menos comentadas las definiciones, las 4 definiciones fundamentales, que es lo que quería hacer a través de este vídeo. El ejemplo de lo que sería acoso por razón de sexo. Vale, muy burdo el ejemplo, por supuesto, pero bueno, para que se entienda bien. Pues yo qué sé, imaginaros a una compañera de trabajo, un compañero, que le hace comentarios reiterados en el día a día del tipo de tú vete a fregar que no vales para otra cosa. O las mujeres estáis mejor en casa limpiando que aquí trabajando. Que por supuesto, oye, que esto no se descontextualice, que estos vídeos se cortan y sabe Dios que estoy diciendo esto, pero obviamente no es lo que pienso, ¿eh? Esto obviamente es para plasmaros el ejemplo, que aquí esta sociedad es mucho de descontextualizar. Vale, entonces, comentarios de esas características evidentemente atentan contra la dignidad de la persona que los padece. O sea, una mujer que le digan eso, obviamente estás atentando contra su dignidad. Obviamente estás creando un entorno hostil frente a esa persona. Pero es igualmente cierto que son actos que no tienen contenido sexual. Porque que te digan que te vayas a fregar o que estás mejor limpiando en casa que aquí trabajando, son actos que no tienen contenido sexual. Pero también es verdad que son actos que se realizan en función del sexo de la otra persona. Porque a un hombre nunca le dirías tú vete a fregar que no vales para otra cosa, o los hombres estéis mejor en casa limpiando que aquí trabajando. Bueno, entonces si fijáis, comentarios reiterados a una compañera de trabajo de esas características, pues efectivamente serían constitutivos de acoso por razón de sexo. Vale, y así más o menos vemos los ejemplos de las diferentes figuras, un poquito perfilamos las definiciones y aprovechamos para ver estas preguntas. Y luego, como me sobraron unos minutillos, aprovecho para haceros una pequeña reflexión, son general para todos, que llegado el punto os podría a lo mejor hasta ayudar para sacar las preguntas el día del examen, y que luego aparte para entender esos conceptos yo creo que os puede ser de ayuda, porque claro, estamos ante normas de igualdad, ¿vale? Estas preguntas las saqué de la ley orgánica, pero bueno, la regulación es la misma en todas las normas de igualdad. Entonces, son normas de igualdad. El espíritu de las normas de igualdad, o sea, lo que se busca conseguir a través de las normas de igualdad es proteger a las mujeres. Eso está claro, o sea, lo que se busca es reducir la desigualdad que históricamente han padecido las mujeres con respecto a los hombres. Está claro, o sea, el espíritu de las normas de igualdad es favorecer a las mujeres. De hecho, hay muchos aspectos de las normas de igualdad que son regulaciones específicas solo para las mujeres. Pero en el caso de estas 4 definiciones que hemos comentado, discriminación directa, indirecta, acoso sexual y acoso por razón de sexo, en el caso de estas 4 definiciones son actuaciones que se van a dar en función del sexo de la persona. Por lo tanto, se podrán dar discriminaciones contra las mujeres, pero también contra los hombres. Y se podrán dar acosos contra las mujeres, pero también contra los hombres. Vale, por lo menos a nivel normativo. Que luego está claro que en la práctica, la inmensa mayoría de los supuestos, por no decir todos, habrá de todo obviamente, pero la inmensa mayoría de los casos está claro que las perjudicadas van a ser las mujeres, eso está claro. Pero a nivel normativo, a nivel de cómo están regulados estos conceptos, se pueden dar frente a las mujeres, pero también frente a los hombres. ¿Vale? Que ese es un detalle interesante y que muchas veces la gente a la hora de estudiarlo no lo percibe, porque es verdad que la lógica de estas normas es proteger a las mujeres y que quizás subconscientemente ya lo vamos leyendo todo enfocado siempre a la protección de las mujeres, que ese es el espíritu de la norma, ¿eh? Va por ahí la cosa. Pero, aún así, las definiciones hacen referencia al sexo, por lo tanto, discriminaciones y acosos contra las mujeres, pero también contra los hombres, por lo menos a nivel normativo. Vale, y nada, así estas preguntillas del área orgánica de igualdad. Y mañana intentaré subir para los del Sergas, bueno, para los del Sergas y para todos, evidentemente, también algunas preguntas de la ley orgánica de violencia de género que también os hablo de las que tenéis. Vale, así que nada, espero que os haya sido de ayuda y nos vemos en la próxima.